y principios de la década del 60. Eh, por lo tanto, uno tiene que pensar que, para pensarlo con la historia argentina, son países que accedieron a la independencia en un momento donde, por ejemplo, en Argentina gobernaba Frondizi, o sea, Ujú, posterior a claro. la existencia del peronismo, ¿no? Ujú, Con lo cual es una, por un lado, es una experiencia política relativamente novedosa, que fue producto de la lucha de los propios africanos y de las africanas. O sea, no fue una retirada imperial porque las colonias habían pasado de moda, sino que fue no, una claro, independencia ganada, claro. en algunos casos incluso en forma muy violenta, con guerras de liberación nacional, como en el caso de Argelia o como puede ser el caso de Angola o Mozambique, en otros casos mediante negociaciones, como gran parte de los países que vos mencionás del África Occidental, Ujú, francófona y anglófona, que se produjeron grandes movilizaciones que obligaron a las independencias, y lo cierto es que lo que guiaba a esos movimientos y a esas poblaciones africanas a exigir la independencia o a movilizarse en pos de la independencia era una ampliación de derechos, ¿no? Derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, que ujú, se suponía que con la independencia iban a venir, ¿no? Básicamente, ujú, ¿por qué? Porque la experiencia colonial, en principio, fue una experiencia de transformación de la vida de los africanos y de las africanas. El objetivo de la dominación colonial claramente tenía que ver con subordinar los intereses de los africanos a los intereses de las metrópolis, en algunos casos en forma más violenta, vuelvo a insistir, en otros casos de origen a agentes africanos colaboradores, a elites que encontraron en la intermediación con las metrópolis algún tipo de beneficio propio para diferentes grupos que van emergiendo, pero las grandes ujú, mayorías africanas claramente fueron perdedores de la experiencia colonial. ujú, Y la ruptura del vínculo colonial claramente tenía por objeto mejorar esas condiciones de vida, ¿no? De la vida cotidiana. Ampliación, uno lo podría pensar en términos muy generales como una ampliación de derechos, ¿sí? ujú. Sí, Entonces, sí. en ese contexto, uno puede pensar que la experiencia de los últimos 50 años en la mayor parte del continente africano, en donde las independencias políticas en la gran mayoría de los países en realidad se vio, uno podría decir, opacada o secuestrada. Algunos autores que hablan del Ujú, secuestro de las independencias, pues Fanon hablaba de eso, ujú, de lo que las élites políticas, que gran parte de las élites políticas africanas secuestraron ese movimiento en beneficio propio, y que lo que se dio fue una relación neocolonial, ¿no? ujú. Hay un Sí. gran líder africano de Ghana, que se Ujú, llamó Nkrumah, que escribió un libro que se llama Neocolonialismo, etapa superior del imperialismo, donde ujú, básicamente lo que denunciaba era eso, ¿no? Que en muchos países africanos a la independencia política siguió la claro. dependencia económica, Ujú, porque no se rompieron los vínculos estructurales entre los jóvenes países africanos y las antiguas metrópolis, ¿no? ujú, ujú. Lo, Eso en términos, Sergio, en términos económicos, de dependencia económica, decís. Exactamente, en Ujú, términos económicos, fundamentalmente, y en algún punto también político, porque claro. incluso vos tenés países, Francia, por ejemplo, tiene bases militares en Sí. África. Digo, Ujú, hay acuerdos de cooperación que en realidad básicamente es una intervención ujú, militar. ujú. La verdad que, digo, Estados Unidos también, obviamente. Estados Unidos también, claramente, Estados Unidos tiene un juego propio. De hecho, paradójicamente, Estados Unidos en algún punto fue un impulsor de las independencias, entre otras cosas porque le permitía establecer vínculos directos y acceso directo a ciertos recursos en África que Ujú, durante el periodo colonial estaban mediados por por Gran Bretaña, por Francia, por Bélgica, por claro. diferentes metrópolis, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, en ese sentido, el balance que uno puede pensar después de 50, 60 años, donde hubo intentos de todo tipo, ¿no? ujú, Intentos abiertamente neocoloniales, países que eligieron después de las independencias mantener un vínculo privilegiado con las antiguas metrópolis, y eso claramente dio beneficios a algunas élites locales, en algunos ujú, casos cierta estabilidad económica, que lo que hizo fue redundar en un enriquecimiento de una élite asociada a la intermediación,
¿sí? claro, claro. De élites africanas que básicamente gestionan la Ujú. exportación de recursos primarios, Esas ¿no? élites, Sergio, perdón que te interrumpa, pero te estás dando muchísima información. ¿Esas élites están relacionadas al militarismo o no necesariamente? Mira, no necesariamente. El problema que vos tenés es que la economía colonial fue una economía que lo que intentó fue extraer recursos naturales. ¿Sí? En un Sí. primer momento, la principal, extraer recursos naturales o en aquellos lugares donde no había recursos estratégicos, producir ciertos bienes para materias primas para el consumo en la metrópoli. Por ejemplo, qué Ujú. sé yo, no sé, cacao. ¿No? Vos tenés Claro. que países africanos, digo, el cacao es americano, y vos tenés que hoy en día países como Costa de Marfil o como Ghana son grandes exportadores mundiales de cacao. Pero en Ujú. general el cacao se exporta en forma bruta y se procesa en las industrias de chocolate que nosotros comemos, ¿no? Cadbury, qué Ujú. sé yo, Suyar, Sí. son, Ajá. perdón por las marcas, ¿no? No, Pero está bien, son, está bien. digo, Sí, porque vos sí. tenés chocolates en Inglaterra, hablamos del chocolate belga, de la vaca de Ujú. Milka, como si en esos Claro. lugares pudiera haber chocolate, Claro, cosa que claro, es un tal cual, absurdo, tal cual. ¿no? Ocurre con el cacao y ocurre con los diamantes, da igual. Claro, la diferencia es que con los diamantes están ahí y ahí sí permite una lógica de saqueo más directa, porque ahí Ajá, lo que hay, ahí sí puede haber, se alientan guerras, se alientan incluso ejércitos paraestatales para claro. garantizar el control de esos yacimientos en donde extraen diamantes, por ejemplo en África Occidental o en el este del Congo, ¿sí? Ujú, ujú. Diamantes, coltán, cobre, o sea, Cobre, claro. recursos que están ahí. En otros Ujú, lugares donde no hay esos recursos, pero que se tienen que producir, lo que se necesita es que haya cierta estabilidad para lograr que se ujú, produzcan esos bienes. El problema es que tanto en la explotación de esas materias primas como en la explotación de esos recursos naturales queda muy poco mm. En el en lugar, claro, África. claro, Exacto, claro, porque está pensada con una lógica de economía colonial, no claro. como Sí, una sí, sí. lógica de integración económica. No están Ujú, pensadas, esos proyectos nunca se pensaron como proyectos que tendrían que generar valor agregado y bienestar a la no, no, población, claro, claro. sino que estaban pensados para satisfacer una demanda del mercado mundial. Son saqueos de otro punto de vista, pero siguen siendo saqueos. Exacto, son unas cosas que están despreocupados de una lógica productiva local. Local, ¿Sí? claro, claro. Hay una lógica ahí del saqueo, y por eso también cuando se terminan se van sin ningún problema, ¿no? Se terminan y se van. Uno puede pensar lo mismo, Pero por ejemplo, sí, está bien, está bien. con el petróleo. Claro. ¿Sí? Ujú, Muchísimos países, digo, Angola o Nigeria, son grandes exportadores de petróleo y no claro. pueden procesar el petróleo que tienen. Entonces están obligados, porque nunca hubo Ujú, inversiones para, por ejemplo, para hacer refinerías. Entonces se claro. exporta el petróleo en crudo. Entonces no se Ujú. genera valor agregado. ¿Sí? Bien, Entonces, y ahí en esas, no son alianzas, por supuesto, sino en esas ligazones o lazos que se hacen con el caso de Estados Unidos, con Costa de Marfil, con Ghana, con Nigeria, no tienen que ver los militares, vos decís, sino los propios líderes o los que están controlando esos países. eso depende con el tiempo, porque en un primer momento las independencias dieron origen, en términos generales, a regímenes multipartidarios. ¿Sí? Ujú, Cuando se producen las independencias a fines de los 50, 60, en los casos de las independencias negociadas, lo que las antiguas metrópolis dejaron y constituyeron como estados independientes fueron regímenes multipartidarios. La gran mayoría de esos regímenes multipartidarios rápidamente decantó en regímenes de partido único o gobiernos militares. claro, ¿Sí? claro. Básicamente, ¿por qué? Porque vos tenés una base económica tan endeble en Mm, donde el Estado es el principal garante de la acumulación de riquezas. claro. Por lo tanto, el control del Estado se vuelve fundamental, porque es el que Ujú, garantiza el acceso a esos recursos, ¿sí? A los yacimientos, al petróleo, ¿sí? Al ujú, comercio exterior. Entonces, el control del Estado se volvió muy importante. Por eso muchas veces esa potencialidad democrática que había en las movilizaciones que dieron origen a las independencias, se vio secuestrada por una élite que lo que buscó fue desplazar en algún punto a los gobiernos coloniales y ujú, colocarse en ese lugar de intermediación. claro, claro. Eso generó, en muchos casos, muchísimas resistencias, sobre todo entre esas poblaciones que se habían movilizado exigiendo
la independencia. Por Ujú, eso, ujú, líderes muy populares y movimientos de masas genuinamente democráticos terminan ujú. siendo en algún punto reprimidos por, esos movimientos terminan reprimidos por esos líderes que terminan convirtiéndose en autocracias, Claro, 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 porque sí. en lugar de transformar la base material de esas sociedades, que implicaría básicamente romper con la estructura económica heredada y pensar una nueva forma de organización económica, en Ujú, general lo que hizo se continuó con esa línea y esas élites asociadas al Estado, tanto militares como civiles, y eso ujú, dependiendo, porque hay momentos donde los militares toman el poder mediante golpe de ujú. Estado, pero esos militares o esos civiles que capturan el Estado obtienen enormes riquezas, Claro, ¿sí? claro. Entonces vos tenés líderes políticos africanos, millonarios, Ujú, en sí. países extremadamente pobres, Ujú. ¿sí? Ahora, esas alianzas a las potencias occidentales, ¿no? Con todos estos procesos que se dan, como vos decís, de la década del 50 al 60, ¿vos crees que ahora percibís algún cambio de posicionamiento, dado los cambios geopolíticos de dejar la hegemonía estadounidense y europea a un mundo más multipolar? ¿Crees que eso se puede estar dando en algunos estamentos de los mismos militares que controlan muchos países africanos? Mira, yo creo que lo que termina sucediendo es que esta promesa que se venía haciendo de, como uno podría decir en términos más políticamente, ¿no? En términos políticos, decir, esto es lo que hay y hay que ir por este camino y es el único camino posible, ¿no? O era, Sí. en el contexto de la Guerra Fría, era el modelo occidental, que en realidad era el neocolonialismo. Los intentos que hubo de alineamiento con la Unión Soviética fueron muy complejos y en general Ujú, derivaron en conflictos civiles muy violentos, ¿sí? ujú, Pienso en Angola, pienso en Mozambique, ¿sí? Pero, claro. digo, la lógica de la Guerra Fría fue una lógica que fue utilizada por muchos líderes africanos para, eh, de alguna manera, obtener mejores términos de negociación con sus patrones o con sus, entre comillas, socios Ujú, occidentales, ¿no? ujú, Una suerte de posicionamiento, ¿no? Uno lo puede pensar, incluso en términos, por ejemplo, de la Sudáfrica del Apartheid, que es un régimen que se establece después de la Segunda Guerra Mundial. ujú, La justificación que tenía el régimen del apartheid era, en términos políticos concretos, más allá de esa locura de la superioridad blanca, ujú, si no viene el comunismo. Y en ese claro. discurso de si no somos nosotros, vienen los comunistas, tanto Estados Unidos como Francia como Gran Bretaña tuvieron un apoyo, en algunos casos muy explícito, al régimen racista sudafricano. ¿Sí? Ujú, Entonces, la Guerra ujú, Fría al régimen sudafricano le sirvió como una suerte de coartada también para obtener apoyos externos para un claro. régimen que a todas luces era un régimen que violaba los principios de la Carta de Naciones Unidas, que establece que no puede haber Ujú, discriminación por motivos raciales. Entonces, ujú, el discurso de la Guerra Fría sirvió en muchos casos como una suerte de carta para jugar alianzas en ese contexto internacional. En la posguerra fría, el derrumbe de la sí. Unión Soviética, el fin del mundo soviético y en el mundo unipolar, claramente muchos de esos regímenes van cayendo porque no tienen ese valor geopolítico que podían tener en los 90. ¿Sí? Ujú, ujú, Lo que es cierto es que, por otra parte, ese argumento de, bueno, ahora triunfa el capitalismo neoliberal y ahora sí viene el despegue, ¿no? Viene el ujú, crecimiento, viene la democracia, viene todo lo bueno. Bueno, lo ujú. cierto es que ya pasaron, ¿no? Sí, Bastantes claro, años y claro. no pasó nada de eso. Décadas. Exacto, Claro, y no pasó nada por de eso. eso. Y por eso te pregunto si ahora con estos cambios geopolíticos que tienen a todo el mundo en una dinámica impensada, que esos 5 años atrás, ves que podrían llegar a irse, por ejemplo, a un nuevo rol de Rusia con la presencia de Rusia en muchos países africanos en este momento. Y no te digo solamente desde el punto de vista militar, incluso en cooperaciones de exportaciones agrícolas y demás. Sí, bueno, ahí yo creo que hay un escenario muy interesante que se abrió para el contexto africano a partir de los 2000, donde claramente hay otros actores que empiezan a intervenir. El más importante, sin lugar a dudas, es China. China es un China, gran claro. actor en, Ujú, en África, un gran actor.
un gran actor, ¿no? Desde Occidente se lo critica como un neocolonialismo, como imperialistas que vienen a saquear el continente, qué sé yo, como, en Sí, muchos casos como suena como medio raro que lo digan quienes efectivamente hacían esas cosas, pero sí, bueno, claro. ahora hablando en contra de que encima, además como no son democráticos, no les importa nada y violan los derechos humanos, bueno, hay toda una discusión. Hay muchos Sí. autores y muchas autoras que hacen trabajos de investigación muy serios en el continente africano, que justamente están viendo otra cosa, que ven que Ujú. efectivamente la intervención china o la presencia china en África tuvo efectos positivos para el continente. Positivo, claro. En algunos casos, por ejemplo, permitió establecer acuerdos de cooperación Ujú, económica, acuerdos de cooperación técnica. Uno de los ujú, grandes problemas que tienen los países africanos es las dificultades para conseguir personal capacitado, o sea, claro. técnicos, ¿sí? Porque Ujú, muchos que se forman terminan yéndose a Europa, los mejores se van a Europa, se van a Estados Unidos, pasan el mundo de la ciencia, de la tecnología, pasan el mundo de las humanidades y las ciencias sociales. Los mejores se van afuera, claro. tienen mejores salarios, ¿sí? Esa Ujú, fuga de cerebros realmente es muy perjudicial para el continente. Hoy en día, China es el principal destino individual como nación de cooperación, de formación de cuadros. ujú, ¿Sí? claro. China Ujú, beca una enorme cantidad, hay una gran cantidad de africanos estudiando en China becados por el gobierno chino. ¿No? Son ujú, políticas de ujú, Estado, uno puede decir, bueno, lo hacen porque quiere, es lo que se llama el soft power. Bueno, claramente, ujú, pero Estados Unidos hace lo mismo, Francia hace lo mismo, tiene becas. China ahí tercia en una situación donde hasta ese momento era la hegemonía occidental. claro, Entonces, claro. Ujú, eso cambia absolutamente el panorama. Cambia en ese sentido, cambia en términos económicos, porque China, que requiere materias primas, efectivamente, y de hecho tiene muchísimas inversiones en África para la explotación de recursos mineros, pero también para la reconstrucción de infraestructura. China tiene ujú. inversiones en ferrocarriles, tiene minas, también en ferrocarriles, en puertos, ¿sí? Sí, sí, Eh, sí. y eso Ujú, realmente cambia el panorama, porque eso en algún punto lo que permite es crear unas bases de, uno podría decir, cierto crecimiento económico. ¿Sí? No es solamente una ujú, lógica de saqueo, y ahí depende de mucho de cuáles son las condiciones que ponen los países africanos. ¿Sí? Si los ujú. países africanos Bien. bien, dejan que vengan los chinos y se lleven todo, como hicieron como hacen con las empresas francesas o las empresas norteamericanas o las empresas occidentales, es una cosa. Ujú, Si las autoridades africanas buscan un acuerdo de cooperación de otro tipo, digo, y vuelvo a insistir, hay muchísimos estudios que ujú, hablan de esto, ¿no? Que no es ujú. solamente cuál es la voluntad china, sino que hay una intención de generar un vínculo estable en el tiempo. ¿Sí? Ujú, claro, ya Eh, por una decisión y un margen de maniobras que puedan tener cada estado en los acuerdos de cooperación que hagan con los chinos. Básicamente exacto. ya sabemos que la estrategia de China es a cambio de infraestructura, bueno, después compartimos los recursos o los extraigo de alguna otra manera, ¿no? Es totalmente distinto al colonialismo o al imperialismo occidental, a cómo se han Sí, manejado. sí, porque ahí lo que pasa es que claramente la matriz de contacto de europeos con africanos estaba mediado por esa experiencia colonial, en donde no había que negociar Claro, porque había una experiencia colonial. claro, Entonces claro. lo que hay es una Ujú, imposición, y en todo caso las negociaciones son el margen, que me parece que es muy interesante esto que ya mencionás, que es esta idea, ese margen de autonomía o ese margen de negociación, es muy ujú. limitado en una relación colonial. En cambio, entre estados Claro, obvio. independientes, en Sí. el caso africano, la presencia de empresas occidentales en África, en muchos casos, viene del periodo colonial. Y en ese Ujú, sentido hay una gimnasia de esas relaciones que efectivamente, para que tengas como un ejemplo, ¿sí? ujú, Cuando se producen las independencias del el fin del imperio francés en África, el ujú, Ministerio de Colonias, que se llamaba el Ministerio de la Francia de Ultramar, se pasa a llamar Ministerio de la Cooperación. Entonces, ujú, pero es la misma gente. Entonces, lo que antes era ujú. colonia, ahora es cooperación. Está claro que Claro, de está cooperación no claro. tenía nada, lo que había era Claro. una Sí, sí, sí. política, ¿no? Colonial, bueno, Sí, ahora sí, más o sí. menos más dibujada. Y eso Ujú, yo creo que también tiene que ver con un aprendizaje, ¿sí? Por parte de los propios africanos y las africanas de esas élites políticas, de cómo sentarse a negociar en tanto tengan ujú, esa voluntad política de negociar. Siempre es mucho ujú. más fácil para esas élites
hacer que todo siga como está y mientras ir consiguiendo los dividendos de esa relación neocolonial. La Ujú, apuesta por ujú. la transformación, por el desarrollo, siempre es más costosa y sobre todo es más incierta. Vos haces una Ujú. apuesta y no sabés cómo te va a ir, ¿no? No, claro, claro. Eh, Sergio, y el tema de, que es todo un tema, ¿no? De cómo Occidente, las potencias occidentales utilizaron el terrorismo como herramienta para mantener un estado de inseguridad en muchos países africanos. ¿Cómo está ese tema específicamente hoy? Mira, el tema de lo... Hay muchas sobre lo que aparece en los medios como terrorismo, como que en realidad está muy asociado al terrorismo islámico, por ejemplo, en el Sí. caso del África Occidental, de los países del Sahel que vos mencionabas. A ver, es un tema, digo, en la prensa en la prensa occidental sobre todo aparece como muy como esta idea de, bueno, son todos malos, el terrorismo, son todos terroristas, los musulmanes son todos terroristas, una cosa muy simplista y la verdad que Sí. no ayuda, sobre todo no explica cuáles son las bases de esos grupos que efectivamente están en el territorio y que cometen esos actos horribles de atentados, de secuestros de personas. Pero Ujú, lo que me parece que es interesante mirar ahí es por qué sucede eso y cuáles fueron, digo, eso expresa en gran medida el fracaso del que veníamos hablando. ¿Sí? Esas ujú, poblaciones o esos grupos que buscan el terrorismo, que buscan, que impugnan el Estado contemporáneo, que impugnan esas relaciones contemporáneas, en realidad tiene que ver con un fracaso previo, ¿sí? En ujú, donde la mirada occidental, en muchos casos, si pensamos en el África Occidental, y particularmente en esa región del Sahel, el Sahel es esa ujú, región donde el Sahara va dejando, el desierto va dejando lugar a la sabana, que es una zona muy ujú, inestable, de conflictos entre pastores y campesinos, donde es una zona súper extensa que va desde el Atlántico hasta el Nilo, es una franja, ujú, y todos los países que atraviesan esa región están afectados por conflictos políticos, desde, como vos ujú. mencionaste, desde Chad hasta Claro. Malí, hasta Malí y Níger y todo. exactamente. Todos esos son los Ujú, países del Sahel. La ujú, mirada que en general tuvieron los europeos respecto del problema era un problema militar. Y esto se resolvía solamente metiendo más recursos militares. ¿Sí? ujú, Durante 20 años, la estrategia de Francia, la estrategia de Estados Unidos, fue formar militares para lo que sería el combate contra el terrorismo. ¿Sí? Y la ujú, verdad que eso no funcionó. Pero no funcionó porque lo que no funcionó es al no atacar las causas estructurales que generan ese malestar que se ujú, expresa en grupos armados que son muy variopintos, que tienen ujú, diferentes ideas políticas, algunos tienen ideas milenaristas sobre el regreso del Islam, otros están planteando otras cuestiones vinculadas más al acceso a los recursos, otros ujú. plantean la necesidad de que compartan las ganancias que generan los recursos que están sacando de esos territorios. ¿Sí? Hay Ajá, claro, claro. diferentes reclamos. Lo que Ujú, expresan todos en algún punto es el fracaso del sistema actual, en donde si la respuesta frente a ese malestar es solamente la represión militar, lo ujú. único que genera es una escalada de violencia en donde los que la pasan peor siempre son los civiles, porque son los Claro, objetivos obvio. de esos ataques, tanto de los Ujú, grupos armados irregulares como de las Fuerzas Armadas y de los grupos parapoliciales que responden al Estado. ¿Sí? ujú, claro. Entonces, en ese contexto, digo, el malestar, por eso tenemos esta sucesión, hace 2 años, esta sucesión Ujú, de cambios de régimen político en África Occidental, en donde esos países que habían sido socios neocoloniales de Francia, donde incluso Francia tiene una cooperación militar, había soldados franceses, había bases militares francesas, ¿sí? ujú. Eh, Sí, claro, claro. Se dieron cambios de gobierno, pero básicamente porque lo que demuestra es la incapacidad de resolver el problema enfrentándolos de esa manera, ¿sí? En Ujú, donde la apuesta actual, y también eso es una apuesta, y hay que ver cómo funciona, porque estos gobiernos que hablan del panafricanismo, que tienen en algunos casos una retórica antiimperialista, digo, ujú, también hay que ver en el recorrido cómo efectivamente tramita la relación entre su gobierno y las poblaciones africanas.
¿sí? Ujú, Y sus propias poblaciones. ¿En qué medida ujú, efectivamente logran resolver los problemas materiales? Digo, ujú. muchas veces las movilizaciones tienen que ver con problemas muy puntuales, el acceso al agua, el Agua, acceso a las claro. tierras, Sí, ¿sí? sí, sí, El sí, sí. encarecimiento de los alimentos. ¿Sí? Ujú, Las consecuencias del cambio climático en esos países, que son países muy claro. pobres, donde una gran mayoría de la población depende de la agricultura, en donde los conflictos armados, los saqueos afectan enormemente eso, y en donde lo que tiene que ver Ujú, es cómo el Estado les garantiza un mejor vivir y un mejor ujú, futuro, ¿sí? ujú, ujú. Con estudiantes que no tienen trabajo, ¿sí? Vos ves en las Sí, sí. movilizaciones, ves muchísimos jóvenes, Muchos ¿sí? jóvenes, sí, sí, sí. Muchísimos jóvenes, varones Ujú, y mujeres, que se ujú. movilizan, pero en muchos casos porque ven un futuro donde no tienen laburo, Bueno, y donde se eso sumado forman, estudian. al tema de la inmigración, pero de cientos de miles, ¿no? Exactamente, es lo mismo, ¿no? Ese es el problema. Claro, Entonces, si vos pensás en la inmigración, si vos pensás que con el problema de inmigración es que es la inmigración ilegal, entonces vamos a poner cada vez más muros y cada vez más alambre de púa y cada vez más sofisticados y cada vez más, más altos. sí, Bueno, sí, el sí, problema no es sí. ese, porque de alguna manera la gente que se quiere ir se va a ir, como pasó a lo largo de digo, la humanidad nació en África, ¿no? Y desde África se expandió por el Claro, mundo y hay una claro, idea de, digo, el que se quiere ir se va a ir igual. Entonces el problema no es seguro. eso, el problema es cómo se piensa en resolver Ujú, problemas estructurales que hace que la gente no se te quiera ir, que ujú. quiera ir que se vaya, pero que tengan Seguro, un horizonte en sus propios países. Entonces yo seguro. creo que ese es el problema, o sea, yo creo que ahí cuando miramos estas cuestiones vinculadas al terrorismo, que son muy sensacionalistas, entraron no sé, a una mezquita y mataron a 500, secuestraron 200 Ujú, chicos de una escuela. Uno tiene que pensar, ¿cómo puede ser que entra un grupo armado, secuestra a 200 personas y están un mes buscándolos? ¿Cómo hacen para esconder 200 personas? Bueno, está claro que ahí hay un problema que el Estado no controla el territorio, ¿no? no, claro, claro, claro. Hay un problema Ujú, que hay un Estado que no cumple con su función. Entonces, si solamente se piensa que esa función se resuelve en lo militar, ahí estamos en ujú, problemas. ujú. Porque Bueno, lo sí, porque no, lo que está genera bien, la movilización y eso, el apoyo es el descontento. Entonces, si seguro. ese descontento, si esa insatisfacción no se resuelve, o por lo menos no se empieza a resolver, es claro que tarde o temprano van a aparecer esos Ujú, movimientos. ujú. Hace pocas horas, creo que fue ayer o esta mañana, Mali, Níger y Burkina Faso solicitaron a través del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de estos países a la ONU medidas contra Ucrania por apoyar el terrorismo. Viste que Ucrania un poco glorificó el terrorismo en el Sahel. ¿Qué opinión tenés de esto y qué expectativas podemos tener respecto de una ONU que mucha, mucha fuerza y credibilidad no está teniendo, ¿no? Sí, a ver, yo creo ahí hay varias cosas. Una es el papel de las Naciones Unidas, va a ser un papel muy limitado, entre otras cosas, porque para que efectivamente se pueda hacer algo, tiene que contar con el apoyo del Consejo de Seguridad. En el Consejo de Claro, Seguridad, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña tienen poder de veto. Está claro que no va a salir, ¿no? No va a ser ninguna condena como no sale por Gaza. Salen algunas claro, recomendaciones muy generales, pero obvio. el sistema de toma de decisiones de Naciones Unidas permite el veto de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Francia y de Gran Bretaña. Entonces ahí es muy difícil que se mueva algo. Sí, lo que me parece que es interesante y es muy preocupante es una suerte de retorno de cierta lógica de la Guerra Fría, en donde el Ujú, continente africano fue uno de los escenarios calientes de la Guerra Fría, ¿no? Esta ujú, lógica entre Estados Unidos por un lado y sus aliados, y la Unión Soviética y sus aliados, ese enfrentamiento en el continente africano fue monstruoso, ¿no? Generó, ujú, digo, ujú, atrocidades en Angola, en Mozambique, el apoyo ujú, sudafricano a la UNITA en Angola, a la RENAMO en Mozambique, con actos terroristas que de alguna ujú, manera, como decía antes, se enmarcaban en una lógica de la Guerra Fría y no se peleaban ujú, directamente, sino a través de terceros países. ¿Sí? claro, Eh, ujú, la, la intervención ucraniana en la guerra, en estos grupos, digo, a ujú, través de, hoy en día ya está como más probado, ¿no? A partir de se brindó información sobre las tropas rusas en sí, estos territorios, sí, que en realidad no es Ucrania, sino que en general, digo, Ucrania aparece, pero en realidad también es Francia, es Estados Unidos, ujú, es Gran Bretaña. El problema ahí es que, que el continente africano se vuelva a convertir en un escenario ujú, caliente de este claro, nuevo momento internacional.
Porque ahí los que pierden son los africanos y las africanas. Sí, ¿Sí? Ahí los obvio, que pierden obvio. claramente son los africanos y las africanas. Por Ujú, eso me ujú. parece que es muy preocupante esta situación. Y está claro que los países africanos tienen que defender su soberanía. Y si ellos entienden que defender su soberanía deciden hacer acuerdos con Rusia y no con Francia, es una decisión soberana de los estados que, a ver, por el Claro. derecho internacional uno se la tiene que bancar. Puede ser que no te guste, Ah, que te guste, que no te guste, pero es lo que deciden estados soberanos. Ahí hay una ujú. delgada línea que es muy peligrosa, ¿no? Que es esta cuestión de la intervención de los asuntos internos de otros estados, en donde el problema es cómo a través de proxies, que Ucrania sería Ujú, un proxy de Occidente en este conflicto, ujú. después se empiezan a generar actores locales que tienen su vida propia y que tienen su propia agenda y en donde, bueno, esto ya pasó cuando vimos el conflicto en la región de Afganistán, ¿no? Donde Estados Unidos en Claro, principio claro, claro. alentó unos grupos porque total estaban peleando contra mi enemigo, que era la Unión Soviética, cayó el muro, se fueron, no les importó, pero esos grupos quedaron y quedaron Ujú, y siguieron operativos, sobre todo con un volumen de recursos militares enormes, enormes, ujú, que ese es el ujú. gran problema, ¿no? La gran cantidad de armas y la facilidad con la que esos grupos acceden a las armas. Y en Ahora, donde, viste, Putin dijo, si mal no recuerdo, la semana pasada, que estaría dispuesta Rusia a vender o a proveer de armas a los africanos, ¿no? En toda esta movida que estás, en esta dinámica que estás describiendo, con una exacto. injerencia y una decisión ya a jugarse de todo por el todo, ¿no? Sí, y por otra parte, lo que también es cierto es que lamentablemente muchos de estos conflictos, sobre todo en estos territorios donde no hay una mirada de la opinión pública europea, lo Claro. que hay son pruebas de ensayos de nuevas armas, de nuevos tipos de armas. Ah, claro, ¿Sí? claro, sí, Y en ese sí, sentido es como, en lugar de probarlas en un laboratorio o a través de la simulación en la computadora, los prueban in situ. ¿Sí? Y sí, eso es sí, terrible, ¿no? Entonces, volvemos a sí. pensar a estas regiones como las regiones donde empiezan a aparecer como los conejitos de Indias de otros, ¿no? Entonces, ahí yo Sí, creo que ese sí. es un gran problema. A ver, vuelvo a insistir, no porque los africanos sean víctimas pasivas de este conflicto. Está claro que hay una acción y que lo que motiva gran parte de esta intervención occidental es este deseo de correrse de esa tutela. Lo que es cierto Ujú, es que la asimetría en las relaciones de poder es tan grande que después los márgenes de autonomía que buscan estos países africanos puede ser mucho más limitado, ¿no? ujú, Entonces, ujú. ahí es donde yo Sí, creo que es un escenario muy complejo, ¿sí? Y en ujú, donde, por eso yo creo que siempre la mejor solución es la solución negociada, aunque sea una solución, uno puede decir, poco democrática, porque tenés que integrar a gente que es antidemocrática en una mesa de negociaciones. Bueno, funciona así, claro, pero, pero pero funciona siempre es así. mejor que la escalada de violencia donde siempre pierden los civiles. Y en general pierden las Seguro. mujeres y los chicos. Sí, sí, Siempre, lo vemos en Gaza. ¿Quiénes siempre, son sí. los que más pierden? ¿Cuáles son las principales víctimas en Sí, Gaza? sí, No es niños y jamás. mujeres, no, Niños y seguro. mujeres son los más Sí, débiles, ¿sí? sí, Y sí, además que sí, eso sí. te genera problemas por generaciones. Entonces, y además lo Ujú. que genera son generaciones de tipos que están dispuestos después, los sobrevivientes, que van a estar dispuestos a reventar, a hacer todo para reventar a su enemigo. Entonces, lo que genera es Obviamente. una espiral de violencia que es muy difícil Ujú, desatar. ujú, Por eso creo que ujú. siempre la mediación es, vuelvo a insistir, aunque te tengas que centrar a negociar con quien no te gusta, con quien piensa muy distinto, que piense que no es democrático, lo que sea, siempre es mejor Ujú, que una salida violenta, ¿sí? ujú. Porque la salida Sí. violenta no garantiza, una, que la estrategia no te garantiza el triunfo y lo que te genera siempre es más sufrimiento de la población en el corto plazo. Sí, sí. Sergio, por último, te llevo a un tema, bueno, hace muy poquito, el 14 de agosto fue declarada esta emergencia pública sanitaria a nivel internacional con la viruela del simio y se ha puesto en el
tapete allí desde la propia Organización Mundial de la Salud de que esto ha nacido en la República del Congo, donde los mayores casos, se hablan de más de 500 muertos, 14.000 infectados y demás, en el segmento de hombres homosexuales. Esto, ¿cómo lo percibís vos que estás estudiando África desde hace tanto tiempo y ya venimos de una pandemia del 2020, ahora se lanza esta? Tengo acá un informe de la República Democrática del Congo donde niega que esto sea así. Ellos no están de acuerdo con los datos que se están dando desde la OMS. ¿Por qué el Congo y por qué se elige a un país de África para estigmatizar, me parece que sería la palabra? Sí, a ver, yo creo que ahí hay varias cuestiones. Una que hay que tener en cuenta, que es que esto a veces uno no lo tiene muy en claro, o no lo dice y pasa de largo, pero es que la humanidad nació en África, la mayor diversidad genética está en África, de los Sí, seres así es, humanos. así ¿Sí? Cuando es. uno mira un mapa genético, ¿viste? Con los mapas del... Claramente, la mayor Ujú, diversidad genética está en el continente africano. Y eso hace ujú, también que las interacciones con estos virus, o sea, no soy especialista ni mucho menos en este tipo de no, cuestiones, sí, pero sí. claramente se expresen en el continente africano por este motivo, ¿sí? Porque hay una convivencia y hay una evolución de hace cientos de miles de años. ¿Sí? Ujú, Y eso hace que efectivamente muchas de estas cuestiones aparezcan, se expresen en el continente africano, como en su momento se habló del SIDA, bueno, del claro, claro. HIV, bueno, Ujú, pero claramente, digo, hay una cuestión, uno puede decir objetiva, material, que tiene que ver con esa diversidad, que, vuelvo a insistir, tiene que ver con, hay una base, si vos querés, biológica que te permite pensar en que hay posibilidades de que sea así. La otra ujú, cosa es que lo que es cierto también es que muchas de estas cuestiones tienen que ver con una presión sobre entornos que antes el ser humano no habitaba. ¿Sí? Como ujú, esto, cuando se habla de la pandemia, tanto primero de la gripe aviar, después, bueno, del COVID, y qué sé yo, tiene que ver con que la presencia humana va avanzando y por lo tanto va interactuando con nuevos agentes patógenos que antes no interactuaba por una presión sobre recursos, sobre las tierras, ¿sí? Y eso ujú, afecta a la biodiversidad y pone a los seres humanos en contacto con otras, con nuevas enfermedades, con nuevas reacciones, nuevas interacciones, ¿sí? Y en ese ujú, sentido, ¿sí? Uno tiene que pensar, la República Democrática del Congo, el Congo eh, es un país muy grande, prácticamente tiene la ujú, superficie del África Occidental, pero es un país que no es tan poblado, ¿sí? Pero es donde hay una ujú, gran cantidad de recursos, es un escenario de enfrentamientos bélicos desde fines del siglo pasado, ¿no? ujú, Desde la fines de la década de 1990, entre ujú, otras cosas por la extracción de recursos naturales, ¿sí? Y ujú, eso también lo que hizo fue desarticular la presencia del Estado, ¿no? Muchas de estas cuestiones, claro. cuando nosotros vemos que aparecen estas enfermedades, tiene que ver, no es que el Estado, no es que la presencia del Estado la va a resolver, pero sí puede Ujú, tener sistemas de alerta temprana, sistemas de monitoreo, de atención de personas. ujú. Bueno, claramente Que la no, República no Democrática del están. Congo no está en condiciones de hacerlo. El continente tiene un gran déficit de agentes de atención primaria de la salud, Claro, ¿sí? además, De en hecho, general, sí. uno de los problemas que se planteaba que se planteó durante la pandemia es que incluso si, como pasó ya cuando pasó la etapa más dura de la pandemia y cuando ya había una suerte de sobreabundancia de vacunas para el COVID, el problema que había en muchísimos países africanos no era la falta de vacunas, sino la falta de enfermeros que puedan dar esas vacunas. Claro, claro, sí, ¿Sí? sí, sí. Porque muchos se forman, se van afuera o se concentran en las ciudades. O sea, tiene que ver también con una lógica de presencia del Estado en muchos de estos territorios bastante endeble o muy Ujú, pensada, vuelvo a insistir, en esta lógica de extracción de recursos y de exportación de recursos primarios. Entonces, claro, la claro, atención de la gente que vive en regiones donde supuestamente económicamente hablando no son las más importantes, es muy limitada. ¿Sí? claro, claro, bien, Y sí. eso explica, en parte,
por qué aparecen, por qué cuando aparecen estos brotes aparecen en forma como que explotan y aparecen sin control. Y lo que es cierto también es que muchas veces la organización, desde la Organización Mundial de la Salud, o de otros, la ayuda internacional cuando va a estos países, lo hace de una lógica también muy colonial, muy de ejército de ocupación, y no Claro. de tratar de contener o Ujú, de alguna manera, generar más empatía con la ujú. población local. Sí. En el Congo, ¿qué recursos naturales prevalecen? ¿Qué hay más que nada? En el Congo vos tenés, Mm. hay un autor que es un historiador que decía, el Congo es un escándalo geológico, porque hay de todo. Hay de Hay todo, como la diamantes, vi, de hay, todo. bueno, uno de los minerales raros que hay en el Congo y que fue una de las motivaciones de la guerra del Congo del siglo pasado, al principio de este siglo, es el coltán, que es una Ujú. aleación que se usa en los celulares, ¿no? Ajá, claro. Crece que se usa mucho en celulares, pero Ujú. básicamente hay tierras raras, lo que se conoce como tierras Ah, de raras, todo, ¿sí? de Es una todo. zona, sobre todo el este del Congo, ¿sí? Ujú, Es una ujú. zona de que tiene una gran, porque y además es una zona que no tiene una gran densidad de población. Vos ves el país, es muy grande, pero no es un Ujú. país tan densamente poblado, y eso hace que también que la extracción muchas veces de esos recursos sea de una manera muy entre primitiva y extremadamente violenta, ¿no? Claro, claro. Eso Ujú. alentó la formación de grupos paramilitares que controlan recursos y disputan con Claro. el Estado el control de los territorios porque Ella se es, financian con la claro. exportación ilegal de esos recursos, ¿sí? Ahí Bueno, pero hay también, volvemos a lo mismo, ¿no? sí, Exactamente. pero también hay otra cuestión, que es que también hay una mirada de la comunidad internacional muy complaciente respecto de esto, porque efectivamente podría haber mecanismos de control y de prohibición de exportación de ciertos recursos, o de trazabilidad de ciertos productos, de Claro, sí, sí. cómo aparecen en el mercado, de dónde vienen, ¿sí? Que desalentaría el tráfico ilegal. Lo que pasa es que es mucho más rentable para las empresas que compran esos recursos Obvio. que haya un mercado negro, porque baja el Claro. costo de esos productos, que Ujú. alentar una práctica responsable de gestión de No, no, recursos mineros. por supuesto, son todos intereses y se manejan absolutamente así. Bueno, Sergio, hemos dado un pantallazo general por Norma, ser la Norma, primera vez. Sí, sí, Norma, sí, Gaby. le podría, hay algunos mensajes de A felicitación y ver, todo, sí, sí, se los pero vamos a trasladar. sí, después se lo podemos trasladar. Quería hacer una consulta, ¿no? Vos sabés que a Norma le digo y también me presento ahí con Sí. Sergio, soy profe de historia y quería saber un poco, ahí tocaste un tema del neocolonialismo. Tulio Alperindón, un libro clásico, ¿no? La historia contemporánea de América Latina lo utiliza para el contexto de América del Sur, básicamente. Ese proceso se puede comparar con lo que está pasando, esos 50, 80 años que tuvimos que pasar desde la independencia hasta la instauración de ese neocolonialismo, lo que está pasando con China, por ejemplo, y su desvinculación o su acceso corriendo a otras colonias que estuvieron antes. ¿Puede llegar a pasar ese proceso o vos ves que se puede vincular ese proceso a lo que pasó en Argentina entre el 10 y el 80, por ejemplo, 60 o 70 años? ¿Está pasando por ese proceso? ¿Es comparable? Mirá, a ver, es como largo y quizás me amerita para otro momento, con gusto Bueno, podemos sí, sí, charlarlo. ahí cortito Pero y lo podemos hacer después sí, hay, particular. Yo tengo un programa aquí, así que también la bueno, podemos Bueno, seguir. después lo charlan. A ver, redondealo, Sergio, por favor. no, yo simplemente para lo que planteaba quería decirles una cosa para comparar. Digo, cuando uno piensa la historia africana y la historia de América Latina, hay puntos en donde en el momento en que se están formando los estados nacionales en América Latina, o sea, lo que pasó en América Latina es que las independencias en América Latina se produjeron a principios del siglo XIX, ¿sí? Pero los estados nacionales se conformaron a fines del XIX. ¿Sí? Y entonces tenemos un periodo de unos 60, 70 años en donde hay una suerte de discusión en América Latina de qué va a pasar, cómo son los estados, qué estados va a haber, cómo se organiza la relación con el mundo exterior, ¿sí? Es ese periodo de discusión donde la discusión la llevaron adelante las élites latinoamericanas, ¿no? La Argentina,
¿quiénes fundaron la Argentina? Bueno, se forma la nación argentina, uno puede decir, después de la derrota del rosismo y la sanción de la Constitución del 53. ¿Quiénes firman? Son todos argentinos. Están ahí, dicen, bueno, esto es Argentina, firmamos la Constitución, esto, y nos ponemos de acuerdo. Hay gente que quedó afuera, gente que está adentro, ¿sí? Los que firman la independencia no son los que están después, porque hay regiones del litoral que no firmaron la declaración de independencia en 1816, pero sí forman parte de la nación argentina en el 52. Digo, ahí hay un escenario abierto por 60 años. En África, en ese mismo periodo, es el periodo de la colonización. Ese periodo en donde en América Latina se está discutiendo la formación de una nación, en África es el proceso de la colonización. Y en el momento de la ruptura del vínculo colonial en África, que es a fines de los 50, principios de los 60, no hay un espacio para definir, che, ¿cuáles son los países que van a formar el continente africano? No, lo que se hizo fue, lo que se independizaron fueron las colonias cuyas fronteras fueron fijadas por los europeos. Ninguno de los países de los que hablamos, Mali, Burkina Faso, Senegal, Sudáfrica, el Congo, existían antes de la dominación colonial. Son todas creaciones territoriales por parte de los europeos que los africanos se apropiaron. Pero cuando se produce la independencia, eso es lo que se independiza. No hay una discusión para ver si, no sé, si Uruguay es Argentina o no, si el litoral se forma una república aparte o no. Esa discusión en África en el siglo XX no se pudo dar. Y eso también tiene que ver con que son estados muy jóvenes. ¿Sí? La discusión para el neocolonialismo la dejamos para otro momento porque es muy larga, pero me parece que para empezar a pensarla, yo creo que hay que pensar como en esas, recién uno podría decir, en la década del 60, los problemas que enfrentan los países africanos son similares a los problemas que enfrentan los países latinoamericanos. A partir de los 60, las discusiones son parecidas. Y esto es lo que Claro, estamos pero viendo hoy. tienen Esto que estamos una, hablando hoy. génesis, claro, tienen una génesis totalmente distinta. Bueno, Sergio, te liberamos. Gracias y hasta un próximo contacto. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por la invitación y un abrazo grande y un saludo para todos los oyentes. Hasta luego. Era Sergio Galiano, de profesor de historia por la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Andrés y la Universidad Nacional de General Sarmiento. Para terminar, quiero comentarles lo que les había dicho en la introducción. ¿Por qué la jerarquía está poniendo tanto la atención, el foco en África? Nada más y nada menos que la jerarquía planetaria y cósmica. En el pasado mes de julio de este año, Cristo Jesús estuvo allí, también hubo presencia de Madre María y creo recordar que hubo también un mensaje de San José, pero básicamente fueron 3 o 4 mensajes en el marco de la instrucción de Cristo. Estuvieron en Angola. La Orden Gracia y Misericordia ya lleva varios años. Ustedes saben que son los únicos a nivel planetario, escuchen lo que les digo, a nivel mundial, los únicos que están realizando misiones humanitarias y trabajando con las crisis migratorias en los 5 continentes. No hay otra organización no gubernamental internacional como la Federación Internacional que creó José Triguerio 40 años atrás. No la hay. La obra que dejó Triguerio es única en el mundo. Y estas misiones humanitarias se fueron expandiendo hasta llegar al continente africano. Y la jerarquía dijo, bueno, vamos a poner nuestra mirada, nuestro foco, vamos a comenzar por Angola, después vamos a tomar otras regiones del continente africano. Abrieron, si mal no recuerdo, hará un año, una obra de caridad llamada Santa Isabel en Angola. Desde allí se dio este mensaje que quiero comentarles muy brevemente. Lo que dijo Cristo respecto de África es que Él fue porque está convencido, y lo dice Él, ni más ni menos, de que allí en África hay un nuevo semillero de luz para el mundo. Lo repito, hay un nuevo semillero de luz para el mundo. Un poco lo que decía Sergio hace un ratito, no nos olvidemos que
nuestra humanidad, nuestra raza, me atrevería a decir, nació en ese continente. Y dice Cristo que donde aparentemente no existe nada, material o humano, digno, sublime, el Señor en su retorno revelará la riqueza espiritual, escuchen esto, la riqueza espiritual que le fue entregada a los corazones de África. Una riqueza espiritual que se intentó sepultar y marginar, o incluso abolir. Una riqueza espiritual que despuntará como un sol en el horizonte, como una flor que se abre a los rayos del sol para mostrar su más íntima belleza y devoción. Esas son las almas humildes de África. Y continúa diciendo, cuántos valores importantes que el mundo desconoce y margina. Pero de la aparente derrota surge el poder de la victoria. Bueno, continúa ya impulsándonos a ver, a hacernos, a poder discernir acerca del cumplimiento de las promesas de Cristo para África. La humanidad necesita, sigue diciendo, urgentemente aprender de la dignidad espiritual que habita en África. Repito, la humanidad necesita urgentemente aprender de la dignidad espiritual que habita aquí y de los mundos preciosos, internos y sublimes que existen en cada alma y en cada corazón, que mora y habita en África. Continúa el mensaje, lo pueden encontrar en www.mensajerosdivinos.org. Si buscan el mensaje del 15 de julio en Angola, en África, van a encontrarse con estas palabras. A ver si les digo una última, dice, yo vengo aquí para que sacien mi sed a través del amor que me brindan y a través de la adoración que me ofrecen. Bueno, fíjense, es necesario que abramos nuestros ojos, que salgamos de esta ceguera de no haber podido reconocer hasta hoy este universo espiritual que mora y habita en África. Y me quedo con estas palabras. Él nos pide que recuperemos nuestra dignidad. No, es imposible, lo hablábamos el miércoles pasado, lo recuerdo bien, cuando hablábamos de salir de la sumisión para recuperar nuestro poder, nuestra soberanía, llámenla como quieran. Es imposible hacerlo desde un estado de complacencia o de sumisión hacia el otro, del esquema de víctima y victimario que hemos transitado a lo largo de miles, de 26.000 años por lo menos, de todo este periodo de dualidad en el planeta Tierra. Es imposible que nos pongamos de pie si no recuperamos nuestra dignidad. Entonces, a lo que nos invita Cristo Jesús es a que miremos esta riqueza espiritual que tienen los africanos y esta dignidad espiritual. Es algo muy, muy impresionante. Yo tuve la bendición, es un continente que amo, creo que es mi lugar en el mundo. Tuve la bendición de estar allí bastante tiempo, de conocer el África negra, no Johannesburgo y el África donde van los adinerados que explotan los recursos de los países africanos, sino el África negra. Y a mí lo que más me llamó la atención y me conmovió hasta las lágrimas es eso precisamente, esa dignidad que tienen en la mirada, al tomar contacto y conversar con ellos, en el caminar, en la postura física, dignidad tienen. Y como bien lo dice Cristo, esa dignidad proviene del Espíritu. Eso es lo que nos está Él entregando ahora con sus mensajes. Fíjense qué coincidencia, ¿no? Él nos está pidiendo que recuperemos la dignidad y nos está ofreciendo a través de la Eucaristía la recuperación de nuestra dignidad. Y entonces se va a África para decir, ellos es el único continente en el planeta Tierra que tienen una riqueza espiritual que los hace dignos. Por eso nos invita Cristo Jesús a que miremos a África, a que nos espejemos en cada africano para recuperar nuestra dignidad espiritual, que los imitemos, que los espejemos, que nos hermanemos con ellos. Por eso, no fue la primera vez, pero estuvieron ahora en julio, me imagino que los mensajeros divinos volverán a África próximamente, con todos los acontecimientos geopolíticos que inundan nuestra vida día tras día. Los invito de corazón a que investiguen estos temas,
a que profundicen, a que lean noticias en diarios internacionales, obviamente que en diarios argentinos no lo van a encontrar, pero que busquen en la prensa rusa, sobre todo, o en la prensa china. No es necesario que sepan hablar chino, mandarín ni ruso, lo pueden traducir, Google se encarga de eso, pero investiguen qué está pasando en África, cómo se está poniendo de pie este continente, cómo la sociedad civil, los africanos están empezando a, a valorar, a valorarse como ciudadanos. ¿M? Para poder terminar con todo lo que tan bien describió Sergio durante este encuentro. Esta invitación entonces a que pongan los ojos y el corazón en este amado, amadísimo continente que está emergiendo, que se está independizando y que está volviendo a ocupar el lugar que merece y el rol que tiene que ocupar en la nueva tierra. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos y estoy con los mensajes que haya. Hacemos una brevísima pausa. Bien, 19:44. Gaby, ¿tenemos algún mensaje por ahí? Sí, como siempre, los agradecimientos. Emilio ahí apareció, Emilio, espectacular querido. clase del profesor, dice, aprendí muchísimo. Bueno. También, por supuesto, Alicia vuelve a decir, excelente la entrevista. Gracias, Alicia. Julio también, para que tenía uno para que se me pasó por acá, A ver. de Ramiro, de nuestro amigo Ramiro, el licenciado de Ramiro, Salta, que sí. nos dice cómo comunicarse con él. Mira, me olvidé de preguntarle a él en redes y demás, como para seguirlo, ¿no? Lo ubican, sí, Sergio Galinda, lo ubican por Instagram, directamente lo buscan. Ah, Saben que bueno, es bien fácil ubicar a la gente hoy, por Instagram lo ubican. Bueno, ¿algo más por ahí? nada más por el momento. Nada más por el momento. Bueno, contarles gracias a todos. Saben que estamos allí y para lo que quieran. Algún tema también que quieran que tratemos en nuestros programas, también estamos abiertos a responder esas inquietudes. En los últimos minutos comentarles de nuestro retiro allí en Capilla del Monte del 11 al 13 de octubre, juntos con Martín Villalba. Vamos a estar dando este conjunto de una invitación a crear la nueva vida con tecnología 0.0. Así lo hemos denominado, pero quiero explicarles un poquito de qué se trata esto. Crear lo nuevo, crear una nueva vida. Perfecto, en esas estamos todos, ¿verdad?
convertirnos en constructores de lo nuevo, en constructores de la nueva tierra, a partir de todos nuestros dones, nuestras habilidades y de lo que sabemos hacer, pero volcándolo a partir de ahora en proyectos humanitarios para la nueva tierra. Les proponemos esto con un trabajo muy intenso durante 3 días, donde vamos a utilizar esta tecnología punto cero, que está basada en 3 grandes aspectos y, por supuesto, la bajada práctica a 3 grandes herramientas, que son las siguientes. Por el lado de la luz, piensen ustedes, vamos a darles tecnología punto cero desde la luz, el sonido y la forma. Luz, sonido y forma. ¿A qué les remite esto? A la creación, a nuestro creador. Por eso hablamos de una creación trínita sagrada. Trínita porque el creador creó a través de la luz, del sonido y de la forma. Entonces nosotros en esta tecnología punto cero, en este retiro frecuencial, es un retiro donde vamos a trabajar con frecuencias de luz, frecuencias de sonido y frecuencias de forma. ¿De qué manera? Comencemos por la luz. Ahí vamos a trabajar con rayos cósmicos, pero básicamente con el rayo violeta, para durante todo el primer día del retiro poder hacer la transmutación de todos aquellos patrones kármicos, personales, ancestrales y colectivos que todavía estén condicionando vuestras vidas. Este es el primer trabajo, el primer día, un trabajo donde vamos a apelar entonces a la luz. Por supuesto que la luz no solamente está dada por el trabajo con rayos cósmicos, en este caso específicamente con el rayo violeta, el rayo de la transmutación, sino también por la información. Entonces vamos a tener también muchos espacios de charlas y diálogos transformativos, donde vamos a volcar información, una información que entre todos la iremos puliendo con la posibilidad de tener estos diálogos transformativos. Eso por el lado de la luz. Segundo día vamos a trabajar con el sonido, básicamente con la propia voz. Nada de cuencos, ni instrumentos musicales, ni música, no. Solamente la voz. Vamos a transmitirles una técnica milenaria de transmutación a través de la voz, para que puedan comprender, vivenciar, experimentar de qué se trata el poder del verbo, el poder creador del habla. Esto el segundo día. Y el tercer día, allí aparece Martín para el trabajo con la tercera herramienta de la tecnología punto cero, que es la forma. ¿A qué nos referimos con la forma? A la geometría sagrada. El creador creó bajo geometría sagrada. En el universo, toda creación, toda vida está expuesta, configurada bajo formas de geometría sagrada. Entonces lo que vamos a hacer allí es presentar oficialmente en la Argentina y para el mundo, porque es verdaderamente revolucionario, este método de construcción punto cero. Así se denomina, método de construcción punto cero, esto es, de poder construir unidades habitacionales, refugios temporales o lo que ustedes quieran y necesiten, para ustedes o para otros. Por eso es importante que hagan esta capacitación, porque no solamente se podrán construir su propia casa, quizás lo pueden emplear, justamente ahí nace un proyecto humanitario para dar solución habitacional a otros, que es lo que hay, lo que existe y lo que se viene. Entonces, bajo este sistema de construcción punto cero que ha ideado Martín Villalba, que es único en el mundo, y que lo estamos presentando ahora en la Argentina, en Capilla del Monte, del 11 al 13 de octubre. Entonces, en estos 3 días, la propuesta de este retiro frecuencial es que ustedes se vayan con herramientas de luz, de sonido y de forma para que puedan crear sus vidas para la nueva tierra. Son, imagínense, lógicamente cupos limitados, porque vamos a hacer un trabajo personalizado con cada uno de los participantes. Reserven el lugar, comuníquense conmigo a través del mail normapimienta@yahoo.com.ar o a través de las redes. Me ubican en TikTok, me ubican en Instagram, me mandan un mensaje, luego les envío el WhatsApp, charlamos, nos hablamos por teléfono, les explico y demás.
3 días de intensa, intensa actividad. No es un retiro para hacer OM y para relajarse. Si están pensando en eso, este no es el retiro para ustedes. Es un retiro para realmente aprender herramientas eficaces que terminen con la limitación y los condicionamientos que están todavía teniendo y presentando en sus vidas y que puedan además ponerse en contacto con un sistema constructivo, único, revolucionario, porque lo que va a hacer Martín es enseñarles a construir desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Esa es la construcción punto cero. Eso significa que en muy poco tiempo pueden tener montada una casa, en muy poco tiempo y a muy bajísimo costo. Por eso es lo revolucionario. Y además bajo geometría sagrada. No es lo mismo dormir, habitar, comer en una casa cuadrada que en un domo geodésico. Esto creo que a estas alturas todos estamos de acuerdo con eso. Así es que esta es la propuesta, realmente es un producto único, innovador, que espero que les sirva, estoy segura que les va a servir, que espero que lo aprovechen, cupos limitados y ya estamos en condiciones entonces de lanzarlo. 11 al 13 de octubre se comunican con nosotros y les podemos dar ahí más detalles. Gaby, ¿tenés alguna pregunta o algo? No, acá Marcelo nos dice que, bueno, es lo mejor que escuchó de la pandemia tu desarrollo, ¿no? Así que, bueno, ahí Bueno, al final gracias, del programa. Marce. Y también yo también, Gracias. en parcial, mañana vemos si le podemos hacer el recorte a esa primera editorial que hiciste, que realmente Ah, investigaste de cómo viene del el inicio de tema la del verdad que es simio. Ok, impresionante. ok, La verdad ok, que sí, bien, lo voy a bien, estar pasalo, ahí, ¿eh? O sea, esa pasalo si editorial querés me y sí. parece central y tantos otros youtubers que hablan y demás, nadie fue a los Bueno, libritos, ¿eh? Porque lo que dijiste, la bueno. verdad, estuviste muy, muy, muy Y bien y bueno, 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 investigación, bueno, ¿no? Periodismo, te agradezco. verificación. Bueno, difundámoslo, yo lo voy a subir mañana en YouTube y demás. Fíjate, por supuesto, lo que te decía al principio, donde no les hagamos el juego a ellos y Tal después nos cual. terminen bajando un programa por eso. Seamos cuidadosos, cautelosos, viste, difundir porque sí, después nos arriesgamos a eso, que al final es pérdida de tiempo y de energía para nosotros. Eh, Pero como lo consideres en tu programa y demás, en la radio sé que no hay problema, que estamos súper protegidos y cubiertos, Gaby. claro. No hay ningún problema. Hay que tener un poco más de prudencia con YouTube, ¿viste? Y todas estas Sí, cosas. sí, Están cerrando canales a lo loco, es verdad. lo sabrás. Sobre todo ya empiezan con los temas económicos, es increíble. No, Pero también por ahí. sí, 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 también, viste que estamos empezando a hablar de la gran toma y demás, entonces, bueno, se la están viendo complicados algunos colegas y algunos compañeros, pero bueno, hay que ser más piolas, hay que ser más vivos y por eso tomar ese recaudo de no decir determinadas cosas, pero lo que sí, como ahora se meten otra vez con un tema sanitario, es muy posible, viste, que empiecen otra vez a cerrarnos los canales. A mí como ya me lo cerraron, tampoco quiero pasar por eso otra vez, ¿viste? Tal No me cual. interesa, es una pérdida de energía. Pero me parece importante que tengan esa información y que más gente lo sepa, así van también, y por eso la información es luz, la información es conciencia, van perdiéndole el miedo. Claro, claro. Y no se lo creen, porque ya, viste, ya están los medios argentinos en cadena oficial. Hoy prendí un rato la tele antes de empezar el programa y en todos los canales, ¿eh? La misma imagen, que además es espantosa, y bueno, y todo lo que se dice con los mismos médicos hablando de lo mismo. Acá, Julio, al final, si tenés un minutito, Sí, sí, sí. dice que están diciendo de que a Milei le quedan un par de semanas. ¿Puede ser? Me pregunta. ¿Quién dice eso? Julio dice. Julio, que está escuchando en los Me, medios. me hizo reír. ¿En qué medio lo habrás escuchado, Julio? Bien, Ahí, no sé, no hay que sé si pongan, sí, supuestamente en YouTube, donde lo informamos todo. claro, sí, no sé si 2 semanas, algunos dicen diciembre, bueno, no importa, pero no hablemos de eso. No tuve tiempo hoy, la verdad que le hemos dedicado mucho tiempo a otros Espectacular, temas, sí, de olvídate. hablar de economía, pero
que se viene una devaluación es innegable e inevitable, no digo ahora, pero sí hacia fin de año, y ahí es donde no van a poder sostener este modelo mentiroso. Cuando tengan que devaluar, ahí se va todo. Bueno, Claro, y ya están todos preparados por otro lado para hacerle un golpe interno y ya sabemos que está Macri detrás de esto es más viejo que la injusticia, esto está sí, preparado antes de que ganara las elecciones el muñeco, así que te imaginas que eh, es lo que se espera, pero el tema en términos, si lo medimos en términos económicos, hay una devaluación inevitable. No se puede sostener claro, claro, este sistema de socialismo monetario, como lo llaman algunos economistas, que me encanta eso, ¿no? tal Este tipo cual, inventó el socialismo monetario y no hay nadie que haya controlado tanto la economía, la macroeconomía en la Argentina como él, que se dice liberal. tal cual. En fin, bueno, mucho para hablar, pero se nos termina el programa. La próxima les prometo meternos más en temas de economía. Gaby, un abrazo grande y abrazo a todos ustedes. Muchas Buena gracias. vida y bendiciones para todos. Chau, chau. Chau, chau.